Capítulo 4. La lógica y la filosofía. Tenemos ya una idea bastante clara de lo que es la lógica. Veamos ahora la conexión que hay entre la lógica y la filosofía. Para ello necesitamos tener también una noción de lo que es la filosofía. 1. El origen de la palabra filosofía. La palabra filosofía viene del griego philos y sofía. Philos es un derivado del verbo philein, que significa amar. Sofía quiere decir sabiduría. Por tanto, la filosofía es el amor a la sabiduría. Esta es la definición nominal. En la antigüedad griega se llamó filósofo a todo aquel que tenía afición o tendencia a los conocimientos más profundos acerca de la naturaleza, el hombre y Dios. Es muy conocida la anécdota de Pitágoras, matemático y pensador del siglo VI a.C., que tuvo ocasión de manifestar sus conocimientos frente al rey Leonte. Este maravillado exclamó: «¡He aquí un verdadero sabio!». Pitágoras entonces, en una actitud digna de encomio, respondió: «Señor, no soy un sabio, sino un amante de la sabiduría, es decir, un filósofo». La anécdota tiene una enseñanza muy valiosa. En primer lugar, el filósofo es un aspirante a la sabiduría, no es sabio en el sentido pleno y profundo de la palabra. Esto marca el sello de la humildad que todo filósofo debe poseer. Además, la palabra misma indica que la actitud del filósofo es más bien la del que busca la verdad, y no tanto la del que posee todo conocimiento y reposa en él. El filósofo es, por tanto, un continuo viajero en el terreno de la sabiduría, un perenne investigador de las profundidades de lo real. Para el auténtico filósofo, filosofar es más importante que saber filosofía. Se puede penetrar mejor en el concepto de sabiduría de acuerdo con los griegos en la preciosa obra de Gómez Robledo A. Ensayo sobre las virtudes intelectuales. Fondo de Cultura Económica. Todo el capítulo 5, páginas 121 a 155. Igualmente, Osvaldo Robles nos explica este asunto de su propedéutica filosófica. Porrúa, quinta edición, páginas 21 a 24. Por último, Bernoux tiene una explicación clara y completa de la filosofía como sabiduría en su libro Introducción General y Lógica. Herder, capítulo 2. 2. La filosofía y el hombre. Ya hablaremos en el capítulo 6 de las ramas y los problemas propios de la filosofía. La revisión rápida de estas cuestiones será un estímulo para la inteligencia que desea satisfacerse con conocimientos propios de ella. Por ahora nos referiremos al hecho mismo de la inclinación natural del hombre hacia la satisfacción de su potencial intelectual. Desde el capítulo 1, hemos dejado asentado que el hombre tiene una lógica natural de un modo innato. Pero resulta que esa facultad, que es la inteligencia, es mucho más potente, ambiciosa y rica en aspectos como para quedar reducida al papel de la razón, o sea, aptitud razonadora, aptitud para deducir y ordenar los pensamientos. La inteligencia humana es, ante todo, una tendencia lanzada hacia el mundo y todo lo que nos rodea, como una luz que ilumina las cosas y descubre en ellas aspectos que los sentidos, como la vista, el oído y el tacto, habían dejado a un lado sin percibirlo siquiera. La inteligencia humana descubre en el fondo de las cosas un sentido, una trama, un contenido que pasa inadvertido para los seres carentes de inteligencia. El hombre y el animal pueden captar un pasaje lleno de colorido, pero solo el hombre con su inteligencia es capaz de captar y deleitarse con la belleza.
El hombre y el animal ven el movimiento de los cuerpos y los fenómenos naturales. Pero solo el hombre con su inteligencia es capaz de descubrir las leyes que rigen esos mismos fenómenos. En fin, el hombre y el animal pueden captar el cielo y las estrellas, pero solo el hombre con su inteligencia percibe allí la necesidad de lo absoluto. En su esencia, la actividad filosófica del hombre es esta misma tendencia intelectual aplicada de un modo riguroso, y de acuerdo con las especificaciones que veremos en el próximo capítulo, al descubrimiento del sentido último del universo. Por eso hemos dicho, poco antes, que filosofar es más importante que conocer la filosofía. Lo que interesa en este momento es desprender la consecuencia de todo lo anterior. La filosofía es una actividad enraizada en la estructura misma del hombre. Es una tendencia derivada del modo de ser humano. Siempre habrá filósofos e investigadores profesionales, y siempre habrá en cada persona un sabio en potencia. La filosofía no es, pues, una actividad de lujo, sino que es una necesidad humana. De hecho, cada uno tiene su propia filosofía, su cosmovisión, o Weltanschauung, como dicen los alemanes. Su cuadro básico de ideas alrededor de las cuales asienta el resto de sus conocimientos. La actividad filosófica es el resultado de la admiración por el universo, su orden y sus estructuras. El hombre se maravilla. Confróntese Aristóteles. Metafísica. Libro primero, 1. E inquiere, investiga y trata de resolver sus preguntas acerca del mundo que lo rodea. Se puede decir que hay un hambre intelectual en cada sujeto, semejante al hambre fisiológica. Las dos requieren algo para ser satisfechas. El alimento material satisface al hambre fisiológica. Y la filosofía, o mejor, el acto de filosofar, es el objeto que satisface al hambre intelectual. La lógica como instrumento de la filosofía. Aquí es donde entra de lleno el papel de la lógica. Esta materia es justamente el instrumento adecuado para avanzar con el raciocinio en las verdades que están implicadas en las primeras intuiciones que tiene el auténtico filósofo. La lógica es el medio que posee el pensador para llegar con certeza a las conclusiones enraizadas en los conocimientos fácilmente verificables de un modo inmediato. Utilizar la lógica es lo mismo que filosofar. Por esto es necesario perfeccionar nuestra aptitud natural a la lógica, si es que queremos avanzar en las entrañas de la ciencia y de la filosofía. De hecho, en su origen aristotélico, hace 24 siglos, la lógica se presentó como una introducción a la filosofía, o mejor como el instrumento apropiado para penetrar en los conocimientos filosóficos. Aristóteles llamó a su lógica organon, es decir, instrumento. Por tanto, era indispensable estudiar lógica antes de estudiar cualquier materia filosófica. En la filosofía tradicional continúa esta misma tendencia, de tal manera que es inconcebible el estudio de la filosofía si no va precedido por una explicación, aunque sea breve, del mecanismo argumentativo o silogístico y metodológico apropiado. Antes de la operación, es indispensable tener listo el instrumental que se va a utilizar. Al respecto, es necesario señalar, al menos, la exageración del empleo del silogismo durante la Edad Media. Se llamó ergotismo, de ergo, por tanto, a esta tendencia que pretendía extraer todo conocimiento y allanar toda discusión precisamente con base en silogismos y sobre la base de distinciones y contradicciones en la consideración de las premisas. Confróntese Gilson, la unidad de la experiencia filosófica, Rialp, todo el capítulo primero y especialmente las páginas 19 a 50. En el siglo XVII,
Francis Bacon criticó y ridiculizó esa exageración de la decadencia escolástica y propuso en su lugar el método inductivo. Con esto cayó en grave descrédito el uso de la deducción silogística y la importancia de la lógica aristotélica. Por fortuna, en el siglo XX, la filosofía ha descubierto que los avances de la lógica matemática, con la formalización y la simbolización, siguen sin saberlo originalmente la misma línea de la lógica formal aristotélica, aunque en un campo más general y tal vez más profundo. Confróntese Agassi, obra citada, capítulo 3 y especialmente la página 59. También el marxismo, después de un periodo de indecisión, ha terminado por aceptar y adoptar la lógica clásica formal dentro de su ideología. La lógica dialéctica estaría de nuevo en una prolongación y profundización que tuviera como base la lógica aristotélica o formal. Confróntese Konstantinov, Fundamentos de la filosofía marxista, Grijalbo, páginas 289 a 295, y véase también el contenido general tratado por el texto de la lógica traducido del ruso, Gorky, Travans y otros. Lógica, Grijalbo. Solo es de desearse que el perfeccionamiento del método silogístico no absorba y subsuma de nuevo la mentalidad de la época. En consecuencia, si la lógica ha sido considerada y concebida como el umbral de la filosofía, si el estudio de nuestra materia está en función de ese otro estudio más profundo e interesante de los temas filosóficos, adviértase que el segundo curso de filosofía en bachillerato es ética, y el sexto semestre algunas áreas llevan estética e historia de las doctrinas filosóficas. Bueno es tener, desde ahora, una noción más completa de filosofía, y que al mismo tiempo sirva como motivación para el estudio de la lógica. Es lo que procuraremos en los capítulos que siguen. En la corriente neokantiana, confróntese Larroyo, La lógica de la ciencia, por Rúa, Introducción. La lógica tiene un puesto diferente con respecto a la filosofía. Ya no es el umbral o el instrumento de la filosofía, sino que es una de las partes principales de ella. En efecto, los neokantianos explican que la cultura humana es un producto realizado por el hombre dentro de campos muy diversos, como por ejemplo la ciencia, el arte, la religión y la moralidad. Cada uno de estos sectores del terreno cultural se caracteriza por un valor. La ciencia lleva estampado el valor verdad, el arte el valor belleza, la moralidad el valor bondad, y así sucesivamente. Pues bien, la filosofía no es otra cosa sino la reflexión que hace el hombre sobre cada uno de esos valores culturales. Tantas partes tiene la filosofía, cuántos sectores y valores diferentes tiene la cultura. La lógica es la reflexión sobre el valor verdad de la ciencia. La ética es la reflexión sobre el valor bondad de la moralidad. La estética es la reflexión sobre el valor belleza del arte. La lógica resulta entonces, con un tema bien caracterizado, la verdad de la ciencia. Y es una parte constitutiva de la filosofía, no tan solo una introducción o instrumento de ella. Contra esta concepción se podría objetar lo siguiente. El tema de la filosofía queda demasiado reducido, como lo veremos en el capítulo siguiente, y por otra parte, no es solo la ciencia el tema de la lógica. Sin embargo, no quiero insistir tanto en las diferencias de enfoque. Tratando de captar lo positivo del neokantismo, debemos dejar por sentado, una vez más, que efectivamente el valor verdad es la meta definitiva de la lógica y que el conocimiento científico es su mejor representante. 4. Relación de la lógica con la psicología.
la gramática y la matemática. A. Relación de la lógica con la psicología. Veamos en primer lugar la relación que existe entre la lógica y la psicología. Las dos ciencias estudian el pensamiento, pero lo hacen desde ángulos distintos. Mientras que a la lógica le interesa la estructura, el orden riguroso de los pensamientos, los nexos necesarios entre ellos, la psicología estudia los pensamientos desde el punto de vista de su origen y su desarrollo de hecho en la mente humana. Así pues, la psicología debe basarse en las observaciones realizadas acerca del funcionamiento normal y anormal de la mente. La psicología no es el resultado de una reflexión acerca de nuestros pensamientos y su orden fundamental, sino que es el resultado de una revisión acuciosa del modo como, de hecho, está funcionando la mente humana. La lógica es una ciencia de derecho, mientras que la psicología es una ciencia de hechos. La lógica estudia la validez del pensamiento. A la psicología le interesa el estudio del hecho del pensamiento tal como se da. Por esta razón, el método de ambas ciencias es completamente diferente. Mientras que la lógica tiene un método racional, la psicología tiene un método experimental. Se trata de una ciencia empírica, realizada sobre la base de observaciones y experimentos. Aquí podemos aplicar lo dicho acerca del objeto material y el objeto formal de las ciencias. La diferencia entre ellas está dada en el objeto formal, aun cuando coincidan en parte en el objeto material. La psicología y la lógica coinciden parcialmente en que tienen un mismo objeto material, el pensamiento, pero se distinguen por el objeto formal. En la lógica, el objeto formal es el nexo necesario entre los pensamientos, es decir, el orden riguroso de los pensamientos, las tres formas mentales. En la psicología, el objeto formal está en el proceso mental de los pensamientos. Este proceso se estudia en función de la observación sobre el hecho tal como se da, mientras que la lógica prescinde de este proceso y tan solo explicita cuáles son las leyes que proporcionan un orden riguroso o nexo necesario a los pensamientos dados. La psicología es una ciencia muy interesante. Estudia, entre otras cosas, el proceso de las emociones, el proceso de la percepción, los factores de la motivación humana, los factores de la comunicación, etc. Ahora bien, a la psicología no le interesa cuáles deben ser los factores de la motivación, sino cuáles son, de hecho, estos factores. Tampoco estudia cuáles deben ser los elementos de la percepción, sino cuáles son, de hecho, estos elementos. La psicología es, pues, una ciencia de hechos. Es completamente a posteriori, con respecto a lo que se manifiesta por lo regular en la mente humana. En cambio, la lógica es una ciencia de lo a priori, es decir, de lo que desde antes de que se dé el pensamiento, ha de regir el orden riguroso de estos pensamientos. B. Relación de la lógica con la gramática. Existe una cierta semejanza entre la lógica y la gramática. Ambas ciencias tratan de las expresiones humanas. Ambas hablan de sujetos y predicados. En los capítulos que siguen estudiaremos qué sucede cuando se invierten el sujeto y el predicado de una proposición, y cuando se trata de un sujeto universal y de un predicado universal. De nuevo podemos señalar que ambas ciencias coinciden parcialmente en cuanto a su objeto material. La diferencia se capta con claridad en el momento en que denotamos el objeto formal de ambas disciplinas. A la gramática le interesa la expresión correcta del pensamiento. Proporciona ciertas reglas particulares propias de cada idioma. Con esto ya podemos ver una fuerte diferencia entre las dos ciencias. Mientras que la lógica enseña leyes que rigen a la mente de todo individuo, cualquiera que sea el idioma que utilice para expresarse, la gramática enseña leyes que solo son válidas para un idioma en particular.
Es de todos conocido que el latín y el alemán tienen reglas para la declinación de los sustantivos, no así el inglés y el español. El inglés, por ejemplo, mantiene casi invariable la forma del verbo en su conjugación, no así el español y el francés. Pero a diferencia fundamental entre la lógica y la gramática está en su objeto formal. A la lógica le interesa el orden de los pensamientos. A la gramática solo le interesa la corrección del lenguaje utilizado. Cuando un individuo piensa, tiene que regirse por las leyes de la lógica, que son únicas para todos. Pero en el momento en que expresa su pensamiento, debe seguir las reglas de su propio idioma, que pueden diferir considerablemente de una lengua a otra. C. Relación de la lógica con la matemática. También podemos encontrar una cierta semejanza y una fuerte diferencia entre la lógica y la matemática. La semejanza se da en dos aspectos importantes. En primer lugar, el tipo de signos que se utilizan, sobre todo en los últimos tiempos, pueden parecerse considerablemente. Desde el siglo pasado se ha desarrollado con profundidad la lógica matemática, cuyo nombre está indicado esa similitud. En las últimas páginas de este libro daremos algunas nociones de estos desarrollos de la lógica. Además, entre la lógica y la matemática existe un punto de semejanza mucho más importante. Ambas disciplinas se interesan por un raciocinio riguroso, preciso, sin lugar a derivaciones o equívocos. Son famosas las demostraciones rigurosas que logra la geometría acerca de su cuerpo de teoremas explicados ya desde los tiempos clásicos de los griegos. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras: el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es objeto de una fundamentación absolutamente rigurosa y definitiva. Este hecho es tan importante en la consideración del valor de una ciencia, ha sido objeto de algunas discusiones. ¿Es el rigor de la lógica el que se aplica a la matemática, o es al revés? ¿La lógica ha tomado de la matemática su rigor propio? Ahora podemos señalar con mayor precisión en dónde está la diferencia entre la lógica y la matemática. Ambas son disciplinas que se desarrollan en función de la mente. Es la inteligencia humana la que realiza las operaciones lógicas y las operaciones matemáticas, caracterizadas ambas por su rigor y certeza. Ahora bien, en ese terreno del funcionamiento del intelecto humano podemos distinguir las dos disciplinas. La lógica es el tratado que explica cuáles son las leyes que debe seguir la inteligencia humana cuando piensa. En cambio, la matemática es el resultado del ejercicio de esas funciones en el campo del espacio y del número. La lógica es, por tanto, más amplia en sus leyes. Abarca a las matemáticas y a cualquier otra ciencia o tipo de pensamiento. La matemática solamente funciona en el terreno del espacio y del número.